Era el Día de las Madres, y yo había manejado durante 12 horas bajo una tormenta terrible para llegar a casa de mi hija Leticia. Las manos me temblaban del cansancio, los ojos me ardían como si hubiera estado llorando durante días, pero mi corazón estaba lleno de emoción porque llevaba conmigo algo muy especial para ella. Algo que había guardado durante años, esperando el momento perfecto para entregárselo. Algo que sabía que la haría llorar de felicidad cuando lo viera. El viaje había sido infernal. Salí de mi pueblo a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, porque quería llegar temprano para sorprenderla. La lluvia comenzó apenas una hora después de haber salido, y se volvió más intensa con cada kilómetro que avanzaba. Los limpiaparabrisas de mi viejo auto apenas podían con el agua que caía como cascada del cielo. Tuve que parar 3 veces para descansar porque mis ojos ya no daban más, pero cada vez que pensaba en rendirme, imaginaba la cara de Leticia cuando me viera aparecer en su puerta con mi sorpresa. Durante todo el camino, ensayé lo que le diría. Feliz Día de las Madres, mi amor. Sé que no esperabas verme, pero tenía que estar aquí contigo. Practiqué mi sonrisa en el espejo retrovisor, me arreglé el cabello varias veces. Incluso me puse mi vestido verde favorito, ese que Leticia siempre decía que me hacía ver más joven. Quería estar perfecta para ella. Cuando finalmente llegué a su casa, eran casi las 8 de la noche. La casa estaba iluminada, se veían siluetas moviéndose detrás de las cortinas, se escuchaba música y risas. Mi corazón se aceleró de emoción. ¡Qué perfecto!, pensé. Está celebrando con amigos y yo podré unirme a la celebración. Toqué la puerta con una sonrisa en los labios, imaginando su cara de sorpresa y felicidad cuando me viera parada ahí con mi regalo especial. Pero cuando Leticia abrió la puerta y me vio parada ahí, empapada por la lluvia, con mi regalo envuelto cuidadosamente en papel rosa con un lazo dorado en las manos, su expresión no fue la que esperaba. No hubo abrazo, no hubo beso, no hubo ni siquiera un hola, mamá cariñoso. Su cara se transformó inmediatamente en una mezcla de sorpresa y ¿molestia? ¿Vergüenza? En cambio, miró hacia atrás nerviosamente, como si mi presencia fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente. Pude ver por encima de su hombro que había varias personas en la sala, elegantemente vestidas, con copas de vino en las manos. Una celebración sofisticada de la cual yo, evidentemente, no formaba parte. Luego me dijo las palabras más dolorosas que una madre puede escuchar en su día. Vete, mamá. No quiero pasar vergüenza hoy. Mis amigos están aquí. Simplemente no es un buen momento. Me quedé paralizada, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada en plena cara. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino la frialdad en sus ojos, como si yo fuera una extraña indeseada, como si mi presencia fuera algo de lo que tuviera que avergonzarse. Podía escuchar las conversaciones animadas provenientes del interior de la casa, el sonido de copas chocando en brindis, música suave de fondo. Una celebración del Día de las Madres de la cual yo, su propia madre, estaba siendo excluida. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Después de 12 horas de viaje, después de todo el amor que había puesto en prepararle esa sorpresa, después de haber soñado durante semanas con este momento, estaba siendo rechazada como si fuera una vendedora molesta tocando puertas a una hora inapropiada. Desde donde estaba parada, bajo la lluvia torrencial que parecía reflejar perfectamente mi estado de ánimo, pensé en todo lo que había sacrificado para estar ahí. Había cancelado mis propios planes con mis amigas del pueblo, había manejado por carreteras peligrosas donde apenas se veía a 1 metro de distancia, había gastado mis pocos ahorros en gasolina y peaje, todo porque pensé que mi presencia le daría alegría en su día especial. Pero ahí estaba, siendo tratada como una carga, como algo embarazoso que había que esconder. Tomé mi regalo, ese paquete que había preparado con tanto amor y cuidado, y di media vuelta sin decir una palabra. Caminé hacia mi auto en silencio, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en mis mejillas arrugadas. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, esperando que en cualquier momento escuchara la voz de Leticia gritando: «Espera, mamá». Fue un malentendido. Pero ese momento nunca llegó. Solo el sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas, como si quisiera borrar mi existencia de esa noche. Pero lo que Leticia no sabía, lo que mi nieto Marco le revelaría apenas yo arrancara el motor y desapareciera en la oscuridad de la noche lluviosa, era que ese regalo no era cualquier cosa. Era algo que cambiaría todo para siempre, algo que la haría correr tras de mí desesperadamente por las calles mojadas, marcando mi teléfono una y otra vez hasta llegar a 35 llamadas perdidas que yo, herida y decepcionada, no tendría fuerzas para contestar.
Si alguna vez has sentido el rechazo de alguien a quien amas incondicionalmente, entonces sabrás exactamente cómo me sentí en ese momento, cuando el amor de madre se convierte en una carga que nadie quiere llevar, cuando tu presencia se vuelve motivo de vergüenza en lugar de alegría. Para entender por qué ese momento me dolió tanto, necesito contarte cómo era mi relación con Leticia cuando era pequeña. Yo era una madre soltera que trabajaba día y noche para darle todo lo que necesitaba. Su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. Y desde ese momento, fuimos solo nosotras dos contra el mundo. Recuerdo perfectamente cuando Leticia tenía 6 años y llegó de la escuela llorando porque las otras niñas se burlaban de ella por no tener papá. La abracé fuerte y le dije, mi amor, tú tienes algo que esas niñas no tienen, una mamá que te ama más que a su propia vida. Esa noche, cosí hasta las 3 de la madrugada para terminarle un vestido amarillo hermoso para su presentación escolar. Cuando se lo puse, sus ojitos se iluminaron y me dijo, mamá, eres la mejor del mundo entero. Esos eran nuestros días dorados. Yo trabajaba limpiando casas durante el día y cosiendo por las noches para poder pagarle clases de piano, porque Leticia tenía un talento natural para la música. Mis manos se llenaron de callos y mis ojos se cansaron de tanto coser bajo la luz tenue de mi lámpara vieja, pero cada sacrificio valía la pena cuando la veía tocar el piano con esa sonrisa radiante. Cuando cumplió 15 años, organicé la quinceañera más hermosa que mis recursos permitían. Vendí mis únicas joyas, las que habían sido de mi madre, para pagarle el vestido rosa que tanto quería. La fiesta fue en nuestro patio pequeño, decorado con flores que yo misma cultivé durante meses. No era el salón elegante que otras familias podían costear, pero estaba lleno de amor. Esa noche, mientras bailábamos juntas, Leticia me susurró al oído, gracias por ser la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande, te voy a dar todo lo que mereces. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Leticia se fue a estudiar a la capital. Al principio me llamaba todos los días, me contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos, sus sueños de convertirse en arquitecta. Yo seguía cosiendo y limpiando casas para enviarle dinero cada mes, a veces pasando hambre para que a ella no le faltara nada. Cuando me preguntaba si estaba comiendo bien, yo siempre le mentía. Por supuesto, mi amor. No te preocupes por mí. Gradualmente, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Una vez por semana, luego una vez cada 2 semanas. Sus conversaciones se volvieron más cortas, más distantes. Cuando regresaba de vacaciones, ya no era la misma niña cariñosa que me abrazaba fuerte. Había algo diferente en ella, como si hubiera aprendido a avergonzarse de nuestro humble hogar, de mis manos callosas, de mi manera sencilla de hablar. El cambio se volvió más evidente cuando conoció a Ricardo en la universidad. Ricardo venía de una familia adinerada, sus padres eran doctores, vivían en una casa enorme con jardín y piscina. La primera vez que lo trajo a casa, pude ver cómo miraba nuestro pequeño hogar con una mezcla de sorpresa y desdén. Leticia se disculpaba constantemente. Perdón, la casa es muy pequeña. Perdón, no tenemos mucho que ofrecer. Esa noche, después de que Ricardo se fuera, le pregunté, ¿te avergüenzas de mí, mi amor? Ella me abrazó y me dijo, no, mamá, nunca me avergonzaría de ti. Es solo que las cosas son diferentes ahora. Pero yo pude ver en sus ojos que algo había cambiado para siempre. Mi hija, la que una vez me dijo que era la mejor mamá del mundo, ahora veía nuestra vida simple como algo de lo que había que pedir disculpas. Cuando se casó con Ricardo, yo cosí mi propio vestido verde para la boda porque no podía permitirme comprar uno nuevo. Durante la ceremonia, me senté en la última fila con algunos vecinos del pueblo, mientras que la familia de Ricardo ocupaba los asientos de honor. En las fotos familiares, yo aparecía apenas en algunas, siempre en un rincón, como si fuera una invitada más y no la madre de la novia. Después del matrimonio, las visitas se volvieron cada vez más raras. Leticia y Ricardo se mudaron a una casa preciosa en un barrio exclusivo, y yo seguía viviendo en la misma casa pequeña donde la había criado. Cuando nacieron mis nietos, Marco y después Carmen, yo era la abuela que venía de visita ocasionalmente, no la que formaba parte de sus vidas diarias. Pero mi nieto Marco era diferente. Cada vez que me veía, corría hacia mí con los brazos abiertos gritando, «Abuela». A él no le importaba que mi vestido fuera viejo o que mis zapatos estuvieran gastados. Se sentaba en mis piernas y me pedía que le contara cuentos sobre cuando su mamá era pequeña. Era el único en esa casa que me hacía sentir verdaderamente bienvenida.
Marco tenía la misma sensibilidad que su madre había tenido de niña. Un día, cuando tenía 8 años, me preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá a veces se pone rara cuando habla de ti con sus amigas?». No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre se había avergonzado de sus raíces, de la mujer que sacrificó todo por darle una mejor vida? Durante todos estos años, yo nunca dejé de amarla incondicionalmente. Seguía enviándole regalos en su cumpleaños, aunque a veces pasaran semanas antes de que me agradeciera por teléfono. Seguía preguntándole por sus hijos, por su trabajo, por su vida, aunque sus respuestas fueran cada vez más cortantes. Porque eso es lo que hace una madre: ama sin condiciones, sin esperar nada a cambio, incluso cuando ese amor no es correspondido. La diferencia entre nosotras se había vuelto abismal. Ella vivía en un mundo de copas de cristal, cenas elegantes y conversaciones sofisticadas. Yo seguía siendo la mujer sencilla del pueblo, con mis manos trabajadoras y mi corazón lleno de amor por una hija que ya no sabía cómo recibirlo. Pero había algo que Leticia no sabía, algo que yo había guardado celosamente durante todos estos años, esperando el momento perfecto para dárselo. Algo que le mostraría que, a pesar de todo, yo había estado cuidando de ella de maneras que nunca imaginó. Esa noche, bajo la lluvia, con el corazón roto por su rechazo, no podía dejar de pensar en la niña que una vez me dijo que era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento perdí a esa niña? ¿En qué momento me convertí en alguien de quien tenía que avergonzarse? Pero lo que más me dolía era saber que, sin importar cuánto me rechazara, yo seguiría amándola con la misma intensidad de siempre, porque eso es lo que hacen las madres verdaderas. Los primeros signos de que algo estaba realmente mal comenzaron hace aproximadamente 2 años, cuando me enteré por casualidad de que Leticia había organizado una gran celebración para el primer cumpleaños de Carmen y yo no había sido invitada. Me enteré porque la señora Graciela del pueblo me mostró las fotos que había visto en Facebook. Ahí estaba mi nieta, rodeada de globos rosados y una mesa llena de dulces, con toda la familia de Ricardo presente, pero yo no aparecía en ninguna foto. Cuando le pregunté a Leticia por teléfono sobre la fiesta, su respuesta fue fría y calculada. «Ay, mamá, fue algo muy íntimo, solo familia cercana. Pensé que el viaje sería muy cansado para ti». Familia cercana. Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. ¿Desde cuándo yo no era familia cercana? ¿Desde cuándo la mujer que la había criado sola, que había sacrificado todo por ella, no merecía estar en el primer cumpleaños de su nieta? Pero eso fue solo el comienzo. Las exclusiones se volvieron más frecuentes y más dolorosas. Me enteré por mi vecina Norma que Leticia había llevado a los niños a pasar una semana en la playa con los padres de Ricardo durante las vacaciones de verano. Una semana entera con los abuelos paternos, mientras que yo, la abuela materna, no había visto a mis nietos en 3 meses. Cuando confronté a Leticia sobre esto, su excusa fue aún más hiriente. «Mamá, los padres de Ricardo tienen casa en la playa y pueden ofrecerles muchas comodidades que tú no puedes. No quería que te sintieras mal por no poder dar lo mismo». Era como si hubiera tomado todo mi amor y sacrificio y lo hubiera reducido a una cuestión de dinero y comodidades materiales. Las llamadas telefónicas también comenzaron a cambiar. Antes, cuando yo llamaba, Leticia hablaba conmigo durante al menos 20 o 30 minutos. Ahora, sus conversaciones duraban apenas 5 minutos, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para colgar rápido. «Mamá, los niños están haciendo travesuras. Te llamo después». «Mamá, Ricardo acaba de llegar y tenemos que salir». «Mamá, estoy muy ocupada con el trabajo. Hablamos luego». Pero lo que más me dolía era cuando yo preguntaba por mis nietos y ella respondía con monosílabos. «Están bien. Todo normal. Creciendo rápido». Como si hablar de sus propios hijos conmigo fuera una carga, como si compartir esos momentos preciosos de su crecimiento fuera demasiado pedir. Un día, hace aproximadamente 1 año, decidí hacer el viaje sin avisar para llevarles unos dulces caseros que había hecho para los niños. Siempre les encantaban mis galletas de canela y mis empanadas dulces. Cuando llegué a su casa, pude ver a través de la ventana que estaban todos en el jardín: Leticia, Ricardo y los niños jugando con una pelota. Era una escena hermosa, una familia feliz disfrutando de una tarde soleada. Toqué la puerta con emoción, cargando mi canasta llena de dulces caseros. Cuando Leticia abrió, su cara se transformó inmediatamente. No había alegría, no había sorpresa positiva. En cambio, vi molestia, incomodidad,
como si mi presencia fuera un problema que tenía que resolver rápidamente. «Mamá, ¿qué haces aquí? No me dijiste que venías». Su tono era de reproche, como si yo hubiera cometido algún crimen al querer sorprender a mi familia. «Traje dulces para los niños», le dije, mostrándole la canasta. «Ya cenaron, mamá. Los dulces no son buenos para ellos a esta hora». Pero lo que más me dolió fue ver cómo rápidamente cerró la puerta a medias, como si no quisiera que Ricardo o los niños me vieran. Desde adentro escuché la voz de Marco preguntando, «Mamá, ¿quién era?». Y la respuesta de Leticia fue devastadora. «Nadie importante, mi amor. Sigue jugando». Nadie importante. Su propia madre había sido reducida a nadie importante en la vida de sus hijos. Esa noche lloré durante horas en mi cama vacía, preguntándome qué había hecho mal, en qué momento había perdido a mi hija para siempre. Las cosas empeoraron cuando comencé a notar que Leticia hablaba mal de mí con otras personas. La señora Carmen, que trabajaba limpiando en casa de una de las amigas de Leticia, me contó que había escuchado conversaciones donde mi hija se quejaba de mí. «Mi madre es muy intensa», había dicho. «Siempre quiere venir sin avisar, siempre está preguntando por todo. A veces siento que no puedo respirar». Intensa. Esa palabra me persiguió durante semanas. ¿Era intensa por querer formar parte de la vida de mis nietos? ¿Era intensa por preocuparme por el bienestar de mi hija? ¿Era intensa por llamar una vez por semana para saber cómo estaban? Todo lo que yo consideraba amor maternal, ella lo había reinterpretado como algo negativo, algo de lo que tenía que quejarse con sus amigas. Pero lo más doloroso fue enterarme, también a través de Carmen, que Leticia había dicho, «Mi madre nunca entenderá nuestro estilo de vida. Viene con su ropa vieja y sus modales del pueblo, y francamente, a veces me da pena cuando mis amigos la ven». Esas palabras me destrozaron completamente. La ropa vieja que tanto la avergonzaba era la misma que había usado para trabajar día y noche para pagarle sus estudios. Los modales del pueblo que tanto la molestaban eran los mismos que me habían enseñado a ser una mujer honesta, trabajadora y amorosa. Todo lo que yo era, todo lo que había hecho por ella, se había convertido en una fuente de vergüenza. Comencé a notar que ya no me invitaban a reuniones familiares importantes. Me enteré por casualidad de que Marco había ganado un premio en la escuela y que habían hecho una pequeña celebración familiar. Cuando le pregunté a Leticia por qué no me había contado, su respuesta fue evasiva. «Fue algo muy pequeño, mamá. No queríamos hacer mucho escándalo». Pero la gota que derramó el vaso fue cuando me enteré de que los padres de Ricardo habían estado viviendo en casa de Leticia durante 2 semanas para ayudar con los niños mientras ella estaba enferma, y yo ni siquiera sabía que mi hija había estado mal. Cuando la confronté, su explicación fue aún más hiriente. «No quería preocuparte, mamá. Además, los papás de Ricardo tienen más experiencia con estas cosas». Más experiencia. Como si mis 68 años de vida, como si haber criado sola una hija exitosa, como si todo mi amor y dedicación no valiera nada comparado con la experiencia de unos suegros que apenas conocían a mis nietos desde hace algunos años. Lentamente, fui comprendiendo que estaba siendo sistemáticamente excluida de la vida de mi propia familia. Cada llamada que no me devolvían, cada evento al que no me invitaban, cada conversación cortante, cada excusa elaborada, todo formaba parte de un patrón cruel de rechazo que me estaba aislando completamente. Mi resistencia emocional estaba llegando al límite. Había noches en las que me quedaba despierta preguntándome si debería dejar de insistir, si debería aceptar que mi hija ya no me necesitaba ni me quería en su vida. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, pensaba en Marco y Carmen, mis nietos que apenas me conocían por culpa de esta situación, y encontraba fuerzas para seguir luchando. El conflicto interno que crecía en mí era devastador. Por un lado, quería respetar la distancia que Leticia había puesto entre nosotras. Por el otro, no podía aceptar que después de todo lo que habíamos vivido juntas, después de todo mi amor y sacrificio, ella simplemente me borrara de su vida como si yo fuera un estorbo. Pero había algo que Leticia no sabía, algo que yo había guardado durante todos estos años de rechazo y humillaciones. Algo que, cuando finalmente decidiera mostrárselo, cambiaría para siempre la manera en que veía nuestra relación y todo lo que yo había hecho por ella en silencio. Ese algo era exactamente lo que llevaba conmigo esa noche lluviosa del Día de las Madres, envuelto cuidadosamente en papel rosa, esperando el momento perfecto para revelarlo. El momento había llegado, aunque de la manera más dolorosa posible.
El evento que me hizo tomar la decisión final de hacer ese viaje de 12 horas bajo la tormenta sucedió exactamente una semana antes del Día de las Madres. Fue algo que jamás podré olvidar, algo que me mostró hasta qué punto había llegado el desprecio de mi propia hija hacia mí. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi nieto Marco. Era muy extraño porque los niños nunca me llamaban directamente. Siempre era Leticia quien controlaba nuestras conversaciones. Pero esa tarde, Marco había tomado el teléfono de su madre sin que ella se diera cuenta y me había marcado. «Abuela», me dijo con su vocecita de 9 años, «¿por qué ya no vienes a vernos? Mami dice que estás muy ocupada, pero yo te extraño mucho». Sus palabras me partieron el corazón. Le expliqué que yo siempre quería verlos, que los amaba muchísimo, pero que a veces los adultos tenían problemas complicados que los niños no podían entender. Entonces Marco me dijo algo que me heló la sangre. «Abuela, ayer escuché a mami hablando por teléfono con la abuela Graciela». Graciela era la madre de Ricardo, y saber que Leticia hablaba regularmente con ella mientras a mí me tenía prácticamente bloqueada me dolió profundamente. Pero lo que Marco me contó después fue devastador. «Mami le estaba diciendo que tú la molestas mucho, que siempre quieres venir a la casa y que ella no sabe cómo decirte que no te quiere aquí. También dijo que cuando vengas el Día de las Madres, va a inventar una excusa para que no te quedes mucho tiempo». Mi mundo se desplomó en ese momento. No solo me estaba excluyendo sistemáticamente, sino que estaba planeando humillarme en el día que debería ser especial para todas las madres. Estaba discutiendo conmigo como si fuera un problema con su suegra, buscando estrategias para deshacerse de mí lo más rápido posible. Pero Marco no había terminado. Y luego la abuela Graciela le dijo que ella nunca tendría ese problema porque su mamá sabía su lugar y nunca se metía donde no la llamaban. Mami se rió mucho y dijo que ojalá tú fueras igual. Sabía su lugar. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Según mi propia hija, yo no sabía mi lugar. Mi lugar, aparentemente, no era en su vida, no era cerca de mis nietos, no era formando parte de su familia. Mi lugar era en mi casa pequeña del pueblo, callada, sin molestar, sin recordarles que existía. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa recordando cada rincón donde Leticia había crecido. El cuarto donde pasé noches enteras cosiendo para comprarle útiles escolares. La cocina donde preparé miles de comidas con los pocos recursos que tenía. La sala donde ella hacía sus tareas mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar sus clases de piano. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Fui hasta mi closet y saqué una caja que había mantenido escondida durante más de 20 años. Una caja que contenía algo que había estado guardando para el momento perfecto, para el día en que Leticia realmente necesitara entender el alcance de mi amor por ella. Dentro de esa caja estaban todos los recibos, todos los documentos, todas las pruebas de los sacrificios que había hecho por ella y que nunca supo. Recibos de las 3 hipotecas que había puesto sobre mi casa para pagarle la universidad. Contratos de trabajos extras que había tomado los fines de semana para enviarle dinero. Facturas médicas mías que nunca pagué porque prefería que ese dinero fuera para ella. Pero lo más importante estaba en el fondo de la caja, una libreta vieja donde había anotado cada peso que había ahorrado para ella durante todos estos años. Dinero que guardaba religiosamente cada mes, sin importar lo difícil que fuera mi situación económica. Dinero que había estado acumulando en secreto para cuando ella realmente lo necesitara. La cantidad era considerable. 23 años de ahorros constantes. 23 años de privarme de comodidades, de ropa nueva, de pequeños lujos, para asegurarme de que mi hija tuviera un respaldo económico si algún día lo necesitaba. Una pequeña fortuna que representaba toda una vida de sacrificios silenciosos. También estaba la póliza de seguro de vida que había estado pagando religiosamente durante 2 décadas, poniendo a Leticia como única beneficiaria. Una póliza que me había costado una fortuna a lo largo de los años, dinero que podría haber usado para mejorar mi propia vida, pero que había preferido invertir en el futuro de mi hija. Y finalmente, estaba el documento más importante, la escritura de mi casa. La casa donde Leticia había crecido, la casa que yo había estado pagando durante 30 años y que finalmente era completamente mía. Una casa que, según mi testamento secreto, sería completamente suya cuando yo muriera. Mientras revisaba todos estos documentos, me di cuenta de algo terrible. Leticia no tenía ni la menor idea de todo lo que yo había estado haciendo por ella en silencio.
Ella creía que yo era solo una madre molesta del pueblo que se aferraba a ella sin aportar nada de valor a su vida. No sabía que económicamente, yo había sido su red de seguridad durante décadas. Fue en ese momento cuando decidí que era hora de mostrarle todo. No para presumir, no para hacerla sentir culpable, sino para que entendiera que el amor de una madre va mucho más allá de las visitas y las llamadas telefónicas. Era un amor que se traducía en acciones concretas, en sacrificios reales, en un futuro asegurado que ella ni siquiera sabía que tenía. Tomé todos los documentos y los organicé cuidadosamente. Hice copias de cada uno y los puse en una carpeta nueva, con una carta explicando qué significaba cada cosa. La carta era larga y detallada, explicando cada sacrificio, cada decisión financiera que había tomado pensando en ella, cada vez que había renunciado a algo para asegurar su bienestar. Pero también incluía algo más personal: fotos. Fotos de mí trabajando hasta tarde, de mis manos lastimadas después de días enteros cosiendo, de mi casa vacía las noches que me quedaba sin comer para enviarle dinero extra. Fotos que documentaban la realidad de mis sacrificios, no solo las palabras. El plan era simple: iría a su casa el Día de las Madres, le entregaría todo esto, y finalmente ella entendería que su madre molesta había estado cuidándola económicamente durante décadas sin que ella lo supiera. Entendería que cada vez que había pensado que estaba sola en el mundo, yo había estado ahí, trabajando en silencio para asegurar su futuro. También incluí en el paquete una copia de mi testamento actual, donde ella podía ver claramente que todo lo que yo tenía, la casa, los ahorros, el seguro de vida, todo, estaba destinado para ella y sus hijos. No había nadie más en mi vida que mereciera mi herencia. A pesar de todo el dolor que me había causado, a pesar de todas las humillaciones, mi amor por ella seguía siendo incondicional. Envolvé todo cuidadosamente en papel rosa con un lazo dorado, como si fuera un regalo normal del Día de las Madres. Pero sabía que este regalo era diferente. Este regalo tenía el poder de cambiar completamente la percepción que Leticia tenía de mí y de nuestra relación. Durante el viaje de 12 horas bajo la lluvia, ensayé lo que le diría cuando le entregara el paquete. Mi amor, sé que piensas que soy una madre molesta que no aporta nada bueno a tu vida. Pero hay cosas que nunca te he contado, cosas que he hecho por ti en silencio durante todos estos años. Espero que cuando veas esto, entiendas que mi amor por ti ha sido constante y real, incluso cuando tú no podías verlo. Imaginé su cara cuando abriera la carpeta y viera los documentos. Imaginé cómo se sentiría al darse cuenta de que durante todos estos años de rechazarme y excluirme, yo había estado asegurando secretamente su futuro económico. Imaginé las lágrimas en sus ojos cuando entendiera el alcance real de mi amor por ella. Pero nada de eso pasó. En lugar de la revelación emocional que había planeado, me encontré con el rechazo más doloroso de mi vida. El regalo que contenía décadas de amor y sacrificio se quedó sin abrir en mis manos, mientras mi hija me cerraba la puerta en la cara como si fuera una extraña indeseada. Era el momento más amargo de mi vida como madre. Tenía en mis manos la prueba irrefutable de mi amor incondicional, pero mi propia hija no me daba ni siquiera la oportunidad de mostrárselo. El regalo perfecto para el momento perfecto se había convertido en el símbolo de mi mayor fracaso como madre. Pero sabía que todo esto cambiaría muy pronto. Sabía que cuando Marco le contara a su madre lo que realmente contenía ese paquete que había rechazado tan cruelmente, Leticia finalmente entendería la magnitud de su error. Después de manejar durante 40 minutos bajo la lluvia torrencial, con las lágrimas nublando mi visión más que el agua en el parabrisas, decidí detenerme en una gasolinera para tranquilizarme antes de continuar el largo viaje de regreso a casa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera retorciendo lentamente. Me senté en mi auto viejo, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo, y por primera vez en mi vida como madre, me pregunté si debería simplemente rendirme. Tal vez Leticia tenía razón. Tal vez yo era demasiado intensa, demasiado molesta, demasiado anticuada para formar parte de su nueva vida sofisticada. Tal vez lo mejor para todos era que yo desapareciera silenciosamente de sus vidas. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar. La primera llamada la ignoré, pensando que sería algún vendedor o una llamada equivocada. La segunda llamada también la dejé pasar. Pero cuando sonó por tercera vez consecutiva y vi el nombre de Leticia en la pantalla, mi corazón se aceleró de una manera extraña. Era muy raro que me llamara, y menos 3 veces seguidas. Contesté con voz quebrada: sí. Del otro lado escuché algo que no había oído en años.
mi hija llorando desesperadamente. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, dime dónde estás. Necesito verte ahora mismo. Su voz estaba llena de una angustia que no reconocía. Era como si fuera nuevamente la niña pequeña que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Leticia, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Le pregunté, olvidando momentáneamente todo el dolor que me había causado esa noche. Mamá, Marco me contó lo que había en el regalo. No puedo creer lo que acabo de hacer. No puedo creer cómo te traté. Por favor, regresa. Necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón por todo. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. ¿Marco te contó qué había en el regalo? Pero si ni siquiera lo abriste. Él vio cuando le estabas preparando la semana pasada, cuando fuiste a mi casa y yo no estaba. Él estaba jugando en el jardín cuando tú llegaste a dejarme unos dulces y Carmen te dijo que yo había salido. Marco dice que te vio sentada en los escalones del pórtico, organizando unos papeles y metiéndolos en una carpeta. Él se acercó y tú le explicaste que era algo muy importante para su mamá, algo que le iba a demostrar cuánto la amabas. Mi corazón se detuvo. Recordé perfectamente ese día. Había ido a ver a Leticia sin avisar, pero ella no estaba. Carmen, la empleada doméstica, me había dicho que volviera más tarde. Yo me había sentado en los escalones a esperarla un rato, y efectivamente había aprovechado para revisar los documentos y asegurarme de que todo estuviera en orden. Marco había aparecido de repente, curioso como siempre. Continúa, le dije a Leticia, aunque mi voz apenas era un susurro. Marco me dijo que tú le explicaste que en esa carpeta estaban todos los papeles que demostraban cuánto dinero habías ahorrado para mí durante toda tu vida. Que tenías la escritura de tu casa con mi nombre. Que tenías recibos de todos los trabajos extras que tomaste para pagarme la universidad. Mamá, ¿es verdad todo eso? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Sí, mi amor. Todo es verdad. Llevaba años esperando el momento perfecto para mostrártelo. Pensé que el Día de las Madres sería. Dios mío, mamá. Dios mío. ¿Y yo te cerré la puerta en la cara? ¿Te dije que me daba vergüenza? ¿Cómo pude ser tan cruel contigo? Podía escuchar a Marco en el fondo diciendo, mamá, la abuela lloraba cuando me explicaba los papeles. Me dijo que había trabajado muy duro para que tú tuvieras todo lo que necesitaras, pero que era un secreto porque no quería que te sintieras mal. Leticia, le dije, no llores. Yo entiendo que tu vida ahora es diferente, que tienes otras prioridades. No, me interrumpió con una vehemencia que me sorprendió. No entiende nada, mamá. Yo he sido una hija terrible. Una hija ingrata que se avergonzó de la mujer más extraordinaria del mundo. Marco me contó todo lo que le explicaste. Me dijo que tenías 3 trabajos cuando yo estaba en la universidad. Me dijo que vendiste las joyas de tu mamá para pagarme la quinceañera. Me dijo que nunca comías carne porque preferías enviarme ese dinero a mí. Cada palabra que decía era como un bálsamo para mi alma herida. Durante tantos años había pensado que mis sacrificios habían sido invisibles, que Leticia nunca entendería todo lo que había hecho por ella. Pero mi nieto, con su inocencia de 9 años, había sido el puente que faltaba entre nosotras. Mamá, Ricardo también está aquí y se siente terrible. Dice que él también es culpable porque nunca me dijo nada cuando veía cómo te trataba. Dice que sus padres nunca hicieron ni la mitad de lo que tú has hecho por mí, pero que yo los trato como reyes mientras a ti te trato como un estorbo. En el fondo pude escuchar la voz de Ricardo. Señora Margarita, si me escucha, quiero pedirle disculpas. Leticia me contó todo lo que Marco le dijo, y me siento avergonzado de no haber intervenido antes. Usted merece nuestro respeto y nuestro amor. Mi teléfono seguía sonando constantemente. Miré la pantalla y vi que tenía 23 llamadas perdidas, todas de Leticia. Mi amor, ¿has estado llamándome todo este tiempo? Sí, mamá. Desde hace 40 minutos no he parado de marcarte. Pensé que no me ibas a contestar nunca. Pensé que habías decidido que ya no querías saber nada de mí, y no te culparía. He sido una hija horrible. Leticia, tú nunca podrías ser una hija horrible para mí. Tal vez hemos tenido malentendidos. Tal vez. No son malentendidos, mamá.
me gritó entre sollozos. Yo me avergoncé de ti. Me avergoncé de la mujer que sacrificó todo por darme una vida mejor. Me avergoncé de tus vestidos sencillos, de tu manera de hablar, de tu casa pequeña. Soy una persona terrible. Mi amor, no digas eso. Las personas cambian, evolucionan. Es normal que cuando uno crece quiera cosas diferentes. No, mamá. No es normal tratar mal a la persona que más te ama en el mundo. Marco me abrió los ojos de una manera que me duele hasta el alma. Me preguntó por qué yo era tan cariñosa con la abuela Graciela si ella nunca me había regalado dulces caseros como tú. Me preguntó por qué los abuelos de papá podían venir a quedarse en casa cuando quisieran, pero tú tenías que pedir permiso hasta para visitarnos. Cada palabra de mi nieto había sido como una flecha directa al corazón de la verdad. Los niños tienen esa capacidad de ver la realidad sin los filtros complicados que ponemos los adultos. Y luego, continuó Leticia, me preguntó algo que me destrozó completamente. Me dijo, mami, ¿la abuela Margarita también tiene otra familia que la quiere más? Porque si no, debe sentirse muy solita cuando nosotros no la visitamos. Esas palabras me partieron el corazón, pero también me llenaron de un amor infinito hacia Marco. Mi nieto había entendido algo que su madre había olvidado, que yo no tenía a nadie más en el mundo que a ellos. Que toda mi vida giraba alrededor de mi pequeña familia, y que cuando ellos me excluían, me quedaba completamente sola. Mamá, continuó Leticia con voz temblorosa, necesito verte. Necesito abrazarte. Necesito pedirte perdón de rodillas si es necesario. Necesito que sepas que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por todo el daño que te he hecho. Miré hacia la carretera oscura y lluviosa que tenía por delante. El viaje de regreso a casa sería largo y peligroso con esta tormenta. Pero la voz de mi hija, llena de arrepentimiento genuino y amor, me daba fuerzas que no sabía que tenía. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime dónde estás para ir a buscarte. Estoy en la gasolinera de la carretera, a unos 50 kilómetros de tu casa. Pero no salgas con esta lluvia, es muy peligroso. No me importa la lluvia, mamá. No me importa nada. Voy para allá ahora mismo. Y así fue como, en una gasolinera perdida en medio de una tormenta, mi hija y yo nos preparamos para el reencuentro más importante de nuestras vidas. Mientras esperaba a Leticia en esa gasolinera solitaria, mi teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas que nunca esperé recibir. La primera fue de Ricardo, y su voz sonaba completamente diferente a como me había hablado en todos estos años. Señora Margarita, soy Ricardo. Leticia me pidió que la llamara mientras ella maneja hacia donde usted está. Necesito decirle algo muy importante. Su tono era grave, lleno de una seriedad que nunca había escuchado en él. Marco no solo le contó a Leticia sobre los documentos. También le contó algo más, algo que yo nunca pensé que un niño de 9 años podría entender tan claramente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más le dijo Marco? Señora, su nieto les contó a Leticia y a mí algo que nos dejó helados. Él había estado guardando secretos durante mucho tiempo porque pensaba que estaba protegiendo a su mamá. Pero esta noche, cuando vio a Leticia llorando después de que usted se fuera, decidió contarle todo. Ricardo hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras correctas. Marco nos dijo que durante meses había estado escuchando conversaciones telefónicas de Leticia con mi madre, conversaciones donde planificaban específicamente cómo mantenerla alejada de nosotros. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué quieres decir con planificaban? Señora, según Marco, mi madre le había estado dando consejos a Leticia sobre cómo manejar lo que ella llamaba el problema de su suegra. Mi madre le decía que las madres como usted necesitaban límites firmes, y que si no se los ponía desde el principio, usted se volvería imposible de controlar, punto. Las palabras de Ricardo me helaron la sangre. Graciela, la madre de Ricardo, había estado manipulando activamente la situación para alejarme de mi propia familia. Continúa, por favor. Marco dice que escuchó a Leticia riéndose cuando mi madre le contaba historias sobre cómo había logrado mantener alejada a su propia suegra durante años. Le daba estrategias específicas, poner excusas para las reuniones familiares, hacer que las visitas fueran tan incómodas que usted prefiriera no venir, y hablar de usted en términos despectivos para que yo también empezara a verla como un problema.
Mi mente luchaba por procesar esta información. Todo este tiempo había pensado que el rechazo de Leticia era algo natural, una evolución de nuestra relación. Pero ahora me enteraba de que había sido una campaña deliberada y maliciosa para alejarme de mi familia. Pero hay más, señora Margarita. Marco también nos contó algo que nos dejó sin palabras. Él escuchó a mi madre decirle a Leticia que usted era una amenaza económica para nuestra familia. ¿Una amenaza económica? No entiendo. Mi madre había investigado sobre usted, señora. Había averiguado sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su situación financiera. Y le dijo a Leticia que si usted llegaba a necesitar cuidados médicos o ayuda económica en el futuro, eso podría afectar negativamente nuestro estilo de vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La crueldad de esa mujer no tenía límites. Había convertido mi edad y mi condición económica modesta en armas contra mí, pintándome como una carga futura de la que había que deshacerse preventivamente. Marco dice que mi madre le sugirió a Leticia que la mejor estrategia era crear distancia emocional gradualmente, para que cuando llegara el momento de tomar decisiones difíciles sobre su cuidado, Leticia no se sintiera tan culpable. Cada palabra era como un cuchillo clavándose más profundo en mi corazón. Graciela había planificado fríamente mi exclusión como si fuera un problema empresarial que había que resolver eficientemente. Señora Margarita, hay algo más que Marco escuchó, algo que me avergüenza profundamente contarle. Ricardo hizo otra pausa larga. Mi madre le dijo a Leticia que debía asegurarse de que usted nunca supiera sobre nuestra situación financiera real, porque si usted se enteraba de que nosotros podíamos ayudarla económicamente, usted podría volverse dependiente y demandante. ¿Su situación financiera real? Pregunté, confundida. Señora, nosotros no somos solo una familia de clase media como usted piensa. Yo heredé una cantidad considerable de dinero de mi abuelo hace 3 años. Dinero que habríamos podido usar para hacer su vida más cómoda, para traerla a vivir cerca de nosotros si usted hubiera querido, para asegurar que nunca le faltara nada. Mi mundo se tambaleó. Durante todos estos años había asumido que Leticia y Ricardo tenían una vida cómoda pero modesta. Nunca había esperado ni pedido ayuda financiera porque pensaba que ellos también tenían sus limitaciones económicas. Pero mi madre convenció a Leticia de que mantener esa información secreta era lo mejor para todos. Le dijo que si usted sabía que teníamos dinero, podría volverse problemática y empezar a pedir cosas. La manipulación era aún más profunda de lo que había imaginado. Graciela no solo había alejado emocionalmente a mi hija de mí, sino que había usado mi propio carácter honesto y mi resistencia a pedir ayuda como justificación para ocultar mi información que podría haber cambiado completamente nuestra relación. Marco también escuchó a mi madre riéndose cuando le contaba a Leticia sobre la vez que usted vino sin avisar y tuvo que esperar en los escalones. Mi madre le dijo que esa había sido una lección perfecta, para enseñarle a usted que no podía llegar cuando quisiera. Recordé perfectamente ese día. El día que Marco había visto los documentos que llevaba para Leticia. El día que había esperado sola en esos escalones, sintiendo como si fuera una mendiga pidiendo limosna en casa de mi propia hija. Señora Margarita, mi madre también convenció a Leticia de que sus regalos caseros y sus visitas sorpresa eran señales de que usted no respetaba los límites. Le dijo que una suegra bien educada sabía mantenerse en su lugar y solo aparecía cuando la invitaban formalmente. Cada revelación era más dolorosa que la anterior. Mis expresiones de amor habían sido reinterpretadas como invasiones. Mi deseo de ser parte de la vida de mis nietos había sido pintado como una falta de respeto hacia los límites familiares. Pero lo peor de todo, señora, es que Marco nos contó que mi madre le había dado a Leticia un plan específico para el Día de las Madres. Le había dicho que si usted venía a visitarla, debía recibirla fríamente y hacer que la visita fuera tan incómoda que usted se fuera rápido y aprendiera la lección. Mi sangre se congeló. ¿Quieres decir que lo de esta noche fue planificado? Sí, señora. Mi madre le había dicho a Leticia exactamente qué decir para herirla. Le había dado frases específicas como, no quiero pasar vergüenza, porque sabía que eso la lastimaría profundamente. Todo fue una actuación cruel diseñada para humillarla. Las lágrimas ahora caían libremente por mi rostro. El momento más doloroso de mi vida como madre había sido orquestado deliberadamente por una mujer que me odiaba sin siquiera conocerme realmente. Marco dice que después de que usted se fue,
Mi madre llamó a Leticia para preguntarle cómo había salido todo. Cuando Leticia le contó lo que había pasado, mi madre la felicitó y le dijo que había hecho un trabajo perfecto, punto. Dios mío, susurré, sintiendo náuseas. Señora Margarita, cuando Marco nos contó todo esto, Leticia y yo nos quedamos en shock completo. Nos dimos cuenta de que habíamos sido manipulados para convertirnos en personas crueles. Mi madre había usado nuestro amor por ella para hacer que maltratáramos a usted. ¿Y qué va a pasar ahora?, pregunté, mi voz apenas audible. Leticia ya cortó toda comunicación con mi madre. Le dijo exactamente lo que pensaba de sus manipulaciones y le prohibió volver a poner un pie en nuestra casa. Yo también hablé con ella y le dije que lo que había hecho era imperdonable. Ricardo hizo una pausa antes de continuar. Señora, hay algo más que debe saber. Encontramos mensajes de texto que mi madre le había enviado a Leticia durante las últimas semanas, presionándola para que la humillara específicamente en el Día de las Madres. Decía que era el momento perfecto para establecer límites definitivos, porque el simbolismo del día haría que usted entendiera el mensaje claramente. La crueldad calculada de Graciela me dejó sin aliento. Había usado el día más sagrado para las madres como el escenario perfecto para mi humillación máxima. Marco guardó uno de esos mensajes en su tablet porque no entendía por qué su abuela Graciela quería lastimar a su abuela Margarita. El mensaje decía: hoy es el día perfecto, Leticia. Hazle entender de una vez por todas cuál es su lugar. Si lo haces bien, nunca más tendrás que lidiar con sus visitas inoportunas. Cuando Ricardo terminó de hablar, yo estaba temblando de una mezcla de dolor, rabia y alivio. Dolor por todo lo que había sufrido innecesariamente. Rabia hacia una mujer que había destruido deliberadamente la relación con mi hija. Pero también alivio, porque finalmente entendía que el rechazo de Leticia no había surgido naturalmente de su corazón, sino que había sido implantado allí por alguien lleno de malicia. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. 30 minutos después de terminar la llamada con Ricardo, vi las luces de un auto acercándose a través de la lluvia. Era Leticia, manejando su auto plateado a una velocidad que me preocupó considerando las condiciones del clima. Cuando se detuvo junto a mi auto, pude ver a través del parabrisas que tenía el rostro empapado en lágrimas. Salió corriendo bajo la lluvia torrencial sin siquiera tomar un paraguas. Cuando llegó hasta mi ventanilla, estaba completamente empapada, pero no parecía importarle. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir una palabra, se arrojó a mis brazos llorando de una manera que no había visto desde que era una niña pequeña. Mamá, perdóname, por favor. He sido la peor hija del mundo. No merezco que me perdones, pero te lo suplico. Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos desgarradores que me partían el alma. La abracé fuerte, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el mío. Mi amor, ya no llores. Ya pasó todo. Lo importante es que estamos aquí ahora. No, mamá. No ha pasado nada. Recién estoy entendiendo la magnitud de lo que he hecho. Durante años he sido cruel contigo, durante años te he tratado como si fueras un estorbo, y todo porque esa mujer malvada me llenó la cabeza de veneno contra ti. Nos refugiamos dentro de mi auto, los dos empapados pero sin importarnos. Leticia tomó mis manos entre las suyas y cuando vio mis callos, mis arrugas, las marcas del trabajo duro, comenzó a llorar aún más intensamente. Estas manos, mamá, estas manos que trabajaron tanto por mí, y yo las veía con vergüenza. Me avergonzaba de las manos que me dieron todo lo que tengo. Besó mis manos una y otra vez, como si quisiera borrar años de desprecio con ese gesto. Leticia, mi amor, no te tortures así. Las personas cometen errores, lo importante es... No, me interrumpió con vehemencia. No fueron errores, mamá. Fueron decisiones conscientes y crueles. Yo elegí creerle a Graciela en lugar de confiar en mi propio corazón. Yo elegí avergonzarme de ti en lugar de estar orgullosa de tenerte como madre. Sacó su teléfono del bolso y me mostró la pantalla. Mamá, después de que Marco nos contó todo, revisé mis mensajes con Graciela. Quiero que veas esto, aunque me duele hasta el alma mostrártelo. En la pantalla pude ver una conversación de WhatsApp entre Leticia y Graciela de apenas 2 semanas atrás. Los mensajes eran devastadores. Graciela, tu madre ya está planeando venir el Día de las Madres.
Leticia, seguramente sí. Ya sabes cómo es. Graciela, es hora de que le pongas límites definitivos, querida. No puedes seguir permitiendo que invada tu vida así. Leticia, tienes razón. Estoy cansada de sentirme mal cada vez que viene. Graciela, recuerda lo que hablamos. Si no eres firme ahora, nunca vas a poder disfrutar de tu vida en paz. Cada mensaje era como una puñalada. Ver las palabras de mi propia hija hablando de mí como si fuera una plaga que había que erradicar me dolió más de lo que había imaginado posible. Sigue leyendo, mamá. Es importante que veas todo. Los mensajes continuaban. Graciela, ¿recuerdas lo que te dije sobre hacerla sentir incómoda para que aprenda? Leticia, sí, pero a veces me siento mal. Graciela, el sentimiento de culpa es normal, pero piensa en tu futuro. ¿Quieres que Ricardo empiece a ver a tu madre como una carga? ¿Quieres que tus hijos crezcan pensando que está bien ser invasivo con la familia? Leticia, no, tienes razón. Voy a ser firme. Graciela, perfecto. Y recuerda, mientras más incómoda la hagas sentir, menos probable es que quiera volver. Es por el bien de todos. Mamá, me dijo Leticia con voz quebrada, yo escribí esos mensajes. Yo estuve de acuerdo con todo eso. No puedo culpar solo a Graciela. Yo fui cobarde y malvada. Pero luego me mostró mensajes aún más recientes, de apenas unas horas atrás. Leticia, Graciela, necesito que hablemos urgentemente. Graciela, ¿qué pasó? Tu madre vino hoy. Leticia, sí, y le hice exactamente lo que me dijiste. Pero acabo de descubrir algo terrible. Graciela, ¿qué descubriste? Leticia, Marco me contó todo lo que había en el regalo que le cerré la puerta en la cara. Mi madre tenía documentos que probaban que ha estado ahorrado dinero para mí durante décadas. Tenía la escritura de su casa con mi nombre. Tenía recibos de todos los sacrificios que hizo por pagarme la universidad. Graciela, bueno, eso no cambia nada. Probably está tratando de manipularte emocionalmente. Leticia, ¿manipularme? ¿Estás loca? Mi madre sacrificó todo por mí y yo la traté como basura por seguir tus consejos malvados. Graciela, Leticia, cálmate. No hagas algo de lo que te vas a arrepentir. Leticia, lo único de lo que me arrepiento es de haberte hecho caso. No vuelvas a contactarme jamás. Y no te acerques a mi familia nunca más. Después de enviar esos mensajes, me dijo Leticia, Graciela me llamó 30 veces. Cuando finalmente contesté, me dijo cosas terribles sobre ti, tratando de convencerme de que no cambiara de opinión. ¿Qué tipo de cosas? Me dijo que tú eras una manipuladora experta, que habías planeado todo esto para hacerme sentir culpable. Me dijo que los documentos que tenías eran probablemente falsos, que estabas actuando el papel de la madre sacrificada para controlarme emocionalmente. La maldad de esa mujer no tenía límites. Incluso después de ser descubierta, seguía tratando de sembrar dudas en la mente de mi hija. Pero entonces, continuó Leticia, me dijo algo que me hizo entender completamente quién era realmente. Me dijo, Leticia, tu madre es del tipo de mujer que nunca va a dejarte en paz. Es pobre, está sola, y va a pegarse a ti como una garrapata hasta que la muerte los separe. Si no te deshaces de ella ahora, vas a ser su esclava para siempre. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Escuchar esas palabras, incluso de segunda mano, era devastador. Ahí fue cuando me di cuenta, mamá, de que Graciela no estaba tratando de proteger mi matrimonio o mi felicidad. Estaba proyectando su propio odio hacia las madres mayores. Me estaba convirtiendo en una persona tan fría y cruel como ella. Leticia tomó mi cara entre sus manos y me miró directamente a los ojos. Mamá, voy a pasar el resto de mi vida compensándote por todo esto. Pero necesito que sepas que aunque fue Graciela quien sembró el veneno, yo fui quien permitió que creciera en mi corazón. Yo soy responsable de mis acciones. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar. Era Graciela. Leticia rechazó la llamada, pero inmediatamente volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Ha estado llamando sin parar durante la última hora, me dijo Leticia. Está desesperada porque sabe que perdió el control sobre mí. Finalmente,
Leticia decidió contestar y poner el altavoz para que yo pudiera escuchar. La voz de Graciela sonaba alterada, casi histérica. Leticia, necesitas calmarte y pensar claramente. Esa mujer te está manipulando exactamente como te dije que haría. No puedes dejar que una actuación bien planeada destruya años de progreso en tu vida. Graciela, le respondió Leticia con una frialdad que me sorprendió. Mi madre está aquí conmigo. Todo lo que digas, ella lo va a escuchar. Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea, y luego Graciela habló directamente dirigiéndose a mí. Margarita, no sé qué le hiciste a mi nuera para convencerla de que eres una víctima, pero yo veo a través de tu actuación. Eres una mujer manipuladora que usa la culpa para controlar a su hija. Mi sangre hirvió, pero antes de que pudiera responder, Leticia estalló. Cállate. No te atrevas a hablarle así a mi madre. Tú eres la manipuladora. Tú eres la que me llenó de veneno contra la mujer más buena del mundo. Leticia, estás cometiendo un error del que te vas a arrepentir. Cuando esa mujer empiece a pedirte dinero, a querer mudarse a tu casa, a interferir en tu matrimonio, vas a recordar mis palabras. ¿Sabes qué, Graciela? Mi madre nunca me ha pedido ni un peso. Pero si me lo pidiera, se lo daría sin dudarlo, porque se lo merece todo y más. Y si quiere mudarse a mi casa, será bienvenida, porque es mi madre. Leticia colgó el teléfono y lo apagó completamente. Se acabó, mamá. Esa mujer no va a volver a tener poder sobre mí ni sobre nuestra familia jamás. Nos quedamos abrazadas en silencio durante varios minutos, escuchando el sonido de la lluvia sobre el techo del auto. Por primera vez en años, sentí que tenía a mi hija de vuelta. Pero sabía que esto era solo el comienzo de un largo proceso de sanación para ambas. 2 días después de nuestro reencuentro emocional en la gasolinera, Leticia llegó a mi casa con una determinación que no había visto en ella desde que era adolescente. Traía consigo una carpeta llena de documentos y una expresión seria que me preocupó al principio. Mamá, me dijo mientras se sentaba en mi pequeña mesa de cocina, he estado investigando todo lo que Graciela nos hizo, y creo que lo que ella hizo va más allá de ser simplemente una suegra entrometida. Creo que sus acciones podrían tener consecuencias legales. Abrió la carpeta y me mostró papeles que había estado recopilando. Hablé con un abogado amigo de Ricardo, y él me explicó que la manipulación sistemática que Graciela ejerció sobre nuestra familia podría constituir varios tipos de daños que se pueden perseguir legalmente. Mi amor, le dije, no quiero que esto se convierta en una guerra. Ya tenemos lo más importante, nuestra relación está sanando. Mamá, entiendo tu punto, pero escúchame. No se trata de venganza. Se trata de justicia y de asegurar que Graciela no pueda hacerle esto a otra familia. Leticia parecía diferente, más madura, como si los eventos de los últimos días la hubieran transformado profundamente. Me explicó que había estado documentando meticulosamente todas las manipulaciones de Graciela. Tengo todos los mensajes de WhatsApp donde ella me daba instrucciones específicas sobre cómo tratarte mal. Tengo grabaciones de algunas de nuestras conversaciones telefónicas que guardé sin darme cuenta porque tengo una aplicación que graba automáticamente las llamadas. ¿Grabaciones?, pregunté, sorprendida. Sí, mamá. Y cuando las escuché después de todo esto, me di cuenta de que Graciela había admitido cosas terribles. En una de esas grabaciones, ella dice textualmente que su objetivo era neutralizar tu influencia sobre mis hijos para que ellos crecieran sin la contaminación de valores de clase baja, punto. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. La manera tan fría y calculada en que esa mujer había planeado alejarme de mis nietos era escalofriante. Pero hay más, mamá. Mucho más. Leticia sacó otros documentos de la carpeta. Resulta que Graciela no solo me manipuló a mí. He estado en contacto con otras nueras de su círculo social, y descubrí que ella ha hecho esto antes. ¿Qué quieres decir? Graciela tiene un patrón, mamá. Busca a madres de clase trabajadora cuyos hijos se han casado con personas de mejor posición económica, y sistemáticamente las convence de que esas madres son problemas que hay que solucionar. He encontrado al menos 3 casos similares al nuestro. Leticia me mostró testimonios escritos de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Una señora llamada Carmen había sido completamente separada de su hijo después de que Graciela le diera consejos similares a su nuera. Otra mujer, Norma,
Había muerto sola porque su hija había seguido las instrucciones de Graciela de mantener límites estrictos con su madre. ¿Esa señora murió sola?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Sí, mamá. Y cuando su hija trató de contactar a Graciela después del funeral para contarle lo que había pasado, Graciela le dijo que era lamentable, pero que al menos ahora ella podía vivir su vida sin cargas emocionales innecesarias. Punto. La crueldad de esa mujer era sistemática y devastadora. No era solo una suegra difícil, era alguien que destruía familias como un pasatiempo malicioso. El abogado me explicó que tenemos un caso muy sólido, continuó Leticia. Graciela cometió lo que se llama interferencia intencional con las relaciones familiares. Usó manipulación psicológica deliberada para dañar tu relación conmigo y tu relación con tus nietos. Eso tiene consecuencias legales serias. Pero Leticia, los procesos legales son costosos y largos. No quiero que gastes tu dinero en... Mamá, me interrumpió suavemente. ¿Recuerdas lo que Ricardo te contó sobre nuestra situación financiera real? Resulta que tenemos más que suficiente dinero para manejar esto apropiadamente. Y más importante aún, tengo la obligación moral de asegurar que Graciela no pueda seguir destruyendo familias. Leticia me explicó que habían contratado a uno de los mejores bufetes de abogados de la ciudad. No solo vamos a demandarla por los daños que nos causó a nosotros. También vamos a presentar toda la evidencia que hemos recopilado sobre sus otros casos para que las autoridades puedan investigar un patrón de comportamiento abusivo. ¿Y qué dice Ricardo sobre todo esto? Ricardo está completamente de acuerdo. De hecho, él fue quien insistió en que contratáramos al mejor abogado posible. Se siente terrible por haber permitido que su madre nos manipulara durante tanto tiempo. Leticia hizo una pausa. Mamá, hay algo más que necesitas saber. Ricardo cortó completamente el contacto con sus padres. ¿Cortó el contacto? Pero son sus padres. Sí, y no fue una decisión fácil para él. Pero cuando habló con su padre sobre lo que había hecho Graciela, su padre la defendió completamente. Le dijo a Ricardo que Graciela había actuado en el mejor interés de la familia y que él debería estar agradecido de tener una madre tan proactiva. Punto. La complicidad del padre de Ricardo en toda esta situación era igualmente repugnante. Entonces Ricardo entendió que sus padres no eran las personas que él creía que eran. Continué. Exactamente. Le dolió mucho, pero decidió que no podía mantener una relación con personas que justificaban la crueldad hacia ti. Y honestamente, mamá, yo tampoco podría mirarlos a la cara sabiendo todo lo que hicieron. Leticia me mostró entonces una carta que había escrito para Graciela con la ayuda de los abogados. Era formal, directa y devastadoramente efectiva. Señora Graciela, decía la carta, mediante la presente le notifico que mi familia y yo hemos recopilado evidencia extensa de su campaña deliberada y maliciosa para dañar la relación entre mi madre y nuestra familia. Sus acciones constituyen interferencia intencional con relaciones familiares, manipulación psicológica sistemática y daño emocional severo. La carta continuaba detallando específicamente cada manipulación, respaldada con evidencia documentada. Hemos presentado una demanda civil en su contra por daños y perjuicios. También hemos reportado su patrón de comportamiento a las autoridades correspondientes para que investiguen sus acciones hacia otras familias. Además, concluía la carta, cualquier intento futuro de contactar a cualquier miembro de mi familia será considerado acoso y será reportado inmediatamente a la policía. Sus acciones han tenido consecuencias devastadoras que tomarán años reparar, pero no permitiremos que cause más daño. ¿Ya enviaron la carta?, pregunté. La entregamos ayer por la mañana. Y mamá, su reacción fue exactamente lo que esperábamos. Leticia sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de voz que Graciela le había dejado. En los mensajes, Graciela sonaba histérica, alternando entre amenazas vacías y súplicas desesperadas. No pueden hacerme esto, decía en uno de los mensajes. Yo solo estaba tratando de proteger a mi familia. Si siguen adelante con esto, voy a contar a todo el mundo que Margarita es una manipuladora que convenció a su hija de atacar a una anciana inocente. Incluso ahora, dijo Leticia, está tratando de manipular la situación para hacerse ver como la víctima. Pero los abogados dicen que estos mensajes solo fortalecen nuestro caso porque muestran su falta total de remordimiento. 3 días después,
Recibimos una llamada del abogado de Graciela solicitando una reunión para resolver la situación de manera amistosa. Era la primera señal de que ella entendía la seriedad de las consecuencias legales que enfrentaba. ¿Qué quieres hacer, mamá?, me preguntó Leticia. Los abogados dicen que probablemente va a ofrecer algún tipo de acuerdo económico para evitar ir a juicio. Pensé cuidadosamente antes de responder. Mi amor, no quiero su dinero. Pero sí quiero asegurarme de que ella entienda completamente el daño que causó y que nunca pueda hacerle esto a otra familia. Decidimos aceptar la reunión, pero con condiciones muy específicas. Graciela tendría que admitir públicamente lo que había hecho, tendría que escribir cartas de disculpa a todas las familias que había dañado, y tendría que comprometerse a recibir terapia psicológica para abordar su comportamiento destructivo. Además, añadí, quiero que establezca un fondo para ayudar a familias que han sido separadas por manipulaciones similares. Que su dinero sirva para reparar el tipo de daño que ella causó. Leticia me miró con admiración. Mamá, eres increíble. Incluso después de todo lo que esa mujer te hizo, estás pensando en ayudar a otras personas. Mi amor, le dije, tomando sus manos, la mejor venganza es asegurarse de que algo bueno salga de todo este dolor. Si podemos ayudar a que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos, entonces todo esto habrá valido la pena. La justicia, descubrí, no era solo sobre castigar a quien nos había lastimado. Era sobre asegurar que el daño se detuviera ahí y que algo positivo pudiera crecer desde las cenizas de nuestro dolor. 6 meses después de aquella noche lluviosa que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentada en el jardín de la casa nueva que Leticia y Ricardo compraron específicamente para que yo pudiera vivir cerca de ellos. No en la misma casa, porque ambas entendimos que necesitábamos nuestro espacio personal, pero lo suficientemente cerca para que mis nietos puedan venir corriendo a visitarme cuando quieran. La casa es pequeña pero perfecta para mí, con un jardín donde he plantado las mismas flores que tenía en mi antigua casa del pueblo. Leticia insistió en comprarla a pesar de mis protestas iniciales. Mamá, me había dicho, durante años tú sacrificaste todo por mí. Ahora me toca a mí cuidar de ti. Marco está sentado a mi lado, ayudándome a coser botones en una camisa que le estoy haciendo. A sus 10 años, ha desarrollado una fascinación por la costura, y yo disfruto inmensamente enseñándole las técnicas que aprendí de mi propia madre décadas atrás. Abuela, me dice mientras concentra toda su atención en pasar el hilo por el ojo de la aguja, ¿te duele todavía lo que pasó con la abuela Graciela? Esta pregunta me la hace a menudo. Marco, con su sensibilidad particular, fue quien se sintió más afectado por descubrir que había sido utilizado como espía involuntario en una guerra que él no entendía. Mi amor, le respondo, a veces las experiencias dolorosas nos enseñan lecciones muy importantes sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Cómo qué lecciones? Como que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar, incluso cuando parece que está escondido. Como que las personas buenas a veces cometen errores, pero cuando se dan cuenta, trabajan muy duro para repararlos. Y como que tú, mi nietito querido, tienes un corazón tan bueno que fuiste capaz de ver la verdad cuando los adultos estábamos ciegos. Marco sonríe con esa sonrisa que me derrite el corazón. Mamá dice que yo fui el héroe de la historia porque les conté sobre los papeles. Tu mamá tiene razón. Sin ti, tal vez nunca habríamos descubierto la verdad. En ese momento, Leticia aparece por la puerta trasera con Carmen en brazos y una bandeja de limonada fresca. Mi nieta de 4 años inmediatamente se escapa de los brazos de su madre y corre hacia mí gritando «Abuela Maggie». El apodo cariñoso que inventó para mí. Abuela Maggie, ¿me cuentas el cuento de la princesa que salvó a su mamá?, me pide Carmen mientras se acomoda en mis piernas. Este cuento se ha convertido en su favorito. Es una versión muy editada y apropiada para niños de nuestra propia historia, donde una princesa valiente descubre que su mamá había sido hechizada por una bruja malvada, y usa su amor puro para romper el hechizo y salvar a toda la familia. Mientras le cuento el cuento a Carmen, observo a Leticia preparando la mesa para nuestro almuerzo familiar del domingo. Esta tradición comenzó inmediatamente después de nuestra reconciliación. Todos los domingos, sin excepción, almorzamos juntos en mi casa o en la suya. Es sagrado para todos nosotros. Mamá, me dice Leticia, llegó otra carta de agradecimiento hoy. Durante estos 6 meses, hemos recibido docenas de cartas de familias que se enteraron de nuestro caso a través de los medios locales y las redes sociales.
Familias que habían pasado por separaciones similares y que encontraron inspiración en nuestra historia para intentar reconciliarse. El fondo que establecimos con el dinero de Graciela, porque sí, al final tuvo que pagar una compensación significativa, ha ayudado a más de 20 familias a reunirse a través de terapia familiar y mediación profesional. Leticia maneja el fondo con una dedicación que me llena de orgullo. ¿De dónde es esta carta?, le pregunto. De Colombia. Una señora de 62 años que había estado separada de su hijo durante 5 años por culpa de su nuera. Dice que después de leer nuestra historia en Facebook, decidió enviarle una carta a su hijo contándole todo lo que había sacrificado por él. El hijo se dio cuenta de que había estado siendo manipulado y ahora están reconectando. Estas historias me llenan el corazón de una manera que no puedo describir. Saber que nuestro dolor sirvió para ayudar a otras familias a sanarse ha dado un propósito profundo a todo lo que pasamos. Ricardo aparece por la puerta lateral cargando una parrilla portátil. Señora Margarita, está lista para mi famoso asado dominical. La relación con Ricardo también se transformó completamente. Al principio fue difícil para él procesar que había sido manipulado para ver a su propia suegra como un problema. Pero trabajó duro para ganarse mi perdón y mi confianza. Ahora es como el hijo que nunca tuve, y yo soy la madre que él perdió cuando cortó contacto con sus padres. Ricardo, le digo, ¿has sabido algo de tus padres? Su expresión se ensombrece ligeramente. Mi padre me llamó la semana pasada. Quiere intentar reconciliarse, pero solo si dejamos el pasado atrás y no hablamos más del tema de mi madre, punto. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no puedo tener una relación con alguien que no reconoce el daño que causó. Que si él quiere reconciliarse conmigo, tiene que empezar por reconocer que lo que hizo mi madre estuvo mal y que la apoyó en lugar de detenerla. Asiento con aprobación. El proceso de sanar no significa simplemente olvidar. Significa establecer límites saludables y exigir que las personas asuman responsabilidad por sus acciones. Pero tengo buenas noticias, continúa Ricardo con una sonrisa. Mi hermana menor se puso en contacto conmigo. Ella nunca estuvo de acuerdo con lo que hizo mi madre, pero tenía miedo de confrontarla. Quiere conocerla a usted y a los niños. Estas pequeñas victorias, estas extensiones inesperadas de nuestra familia, son regalos preciosos que han surgido de nuestra experiencia dolorosa. Mientras almorzamos juntos en el jardín, Marco me hace otra de sus preguntas profundas. Abuela, ¿crees que la abuela Graciela algún día va a entender lo que hizo mal? Esta pregunta me ha perseguido durante meses. No lo sé, mi amor. Algunas personas necesitan mucho tiempo para entender sus errores. Otras nunca logran entenderlos. Pero lo importante es que nosotros entendimos lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Que las familias están unidas por el amor, no por la conveniencia. Que los sacrificios que hacemos por las personas que amamos siempre valen la pena, incluso cuando no son reconocidos inmediatamente. Y que nunca es demasiado tarde para reparar una relación cuando hay amor verdadero de por medio. Leticia se acerca y pone su mano sobre mi hombro. Mamá, hay algo que nunca te he dicho formalmente. Gracias. Gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por seguir amándome incluso cuando yo no merecía tu amor. Gracias por ser el tipo de madre que ama incondicionalmente. Y gracias a ti, le respondo, por tener el coraje de reconocer tus errores y trabajar para repararlos. No todas las hijas tendrían la fortaleza emocional para hacer lo que tú hiciste. Mientras el sol se pone sobre nuestro pequeño jardín familiar, reflexiono sobre todo lo que hemos aprendido. El amor de una madre es como una semilla plantada profundamente en el corazón de un hijo. Puede ser enterrada bajo capas de malentendidos, manipulaciones y dolor, pero si es amor verdadero, siempre encontrará la manera de crecer hacia la luz. Carmen se queda dormida en mis brazos mientras Marco termina de coser su último botón. Leticia y Ricardo limpian la mesa charlando sobre sus planes para la semana siguiente. Esta es mi vida ahora, completa, reparada, llena de propósito. Abuela, susurra Marco, ¿sabes cuál es mi parte favorita de toda nuestra historia? ¿Cuál, mi amor? Que al final, el amor ganó. Tiene razón. A pesar de toda la manipulación, todo el dolor, toda la separación, el amor ganó. No porque fuera fácil, no porque fuera rápido, sino porque era real. Y el amor real, he aprendido,
es más fuerte que cualquier fuerza que trate de destruirlo. Mientras sostengo a mis nietos y observo a mi hija reír con su esposo en nuestro jardín familiar, entiendo que esta es la mayor herencia que puedo dejar. Una familia que sabe que el amor verdadero vale la pena luchar por él, sin importar cuán difícil sea la batalla. Porque a veces, la mayor herencia que podemos recibir no es dinero o propiedades, sino la sabiduría de reconocer el amor cuando lo tenemos frente a nosotros, y el coraje de luchar por conservarlo cuando alguien trata de quitárnoslo. El amor de una madre es eterno, pero requiere que ambas partes, madre e hija, tengan el valor de protegerlo de quienes buscan destruirlo. Y cuando ese valor existe, como existió en nosotras, las familias no solo sobreviven, sino que se vuelven más fuertes que nunca. Esta es nuestra historia. Una historia de dolor transformado en sabiduría, de manipulación vencida por la verdad, y de amor que, finalmente, encontró su camino de regreso a casa.